Tercera parte de proporcionalidad. Determinación de dos segmentos dada su suma y su diferencia. Aquí arriba tenemos la suma de los dos y aquí abajo la diferencia entre los dos segmentos que tenemos que averiguar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la suma y vamos a restar la diferencia. Bien, una vez que hemos colocado de la siguiente forma la suma y la diferencia, lo que vamos a hacer es hallar la mediatriz. Se entiende que es la mediatriz de lo que nos queda entre la suma y la diferencia. Una vez que tengo esto, acabo de averiguar la longitud. Esta distancia que hay desde la mediatriz hacia la izquierda podría ser uno de los segmentos y esta distancia hacia la derecha sería el otro segmento que yo he nombrado como B. Si queremos comprobarlo, veremos que A más B es la suma y que si le quitamos B, que sería esta misma distancia a A, nos quedaría la diferencia. Para resolver este ejercicio, a partir de los datos que tenemos, primero tenemos que hallar la media proporcional del producto. Para ello podemos aplicar el teorema de la altura y ponemos un segmento que valga la unidad junto con el valor de P. Luego trazamos el arco capaz de 90 grados y la altura será la medida buscada. Vamos a hacerlo. Producto, lo sacamos aquí fuera. Suponemos que esto es la unidad. Luego la llevamos a continuación. La llevamos a continuación y ahora ya podemos hallar la media proporcional. Recordamos, sacamos el compás, vamos a hallar la mediatriz de estos dos segmentos y ya haciendo centro en la mediatriz vamos a ir trazando el arco capaz. A continuación trazamos la altura desde donde acaba el 1 y empieza el producto. Y esta altura tiene un valor de raíz de P, o sea, media proporcional del producto. Ahora vamos a llevar la suma y tenemos que trazar el arco capaz correspondiente a la suma. Vamos a trazarlo. Y vamos a llevar la medida de P, de raíz de P, a uno de los extremos.
vamos a desplazar esta medida hasta que corte al arco capaz. Podemos coger una de las dos, da exactamente igual. Pero esta medida ya nos está dividiendo en dos partes la suma y por lo tanto nos está diciendo que esto es un segmento y lo que queda es otro segmento. Luego aquí tenemos uno de los segmentos, podemos llamarle A y el otro B. Podría ser también al contrario. Por último tenemos la determinación de dos segmentos dada su diferencia y su producto. En este caso he dejado otra vez este dibujo, ya que nos va a hacer falta también con estas operaciones. Para empezar tenemos que resolver los siguientes pasos. Tenemos que trazar una circunferencia de diámetro igual a la diferencia de, o sea, este va a ser el diámetro de la circunferencia. Tenemos que hallar la raíz cuadrada del producto, que como antes ya la tenemos aquí. Y luego trazaremos una tangente a la circunferencia que tenga una medida igual a raíz de P y obtendremos el punto P. No sigo, voy a ir dibujando. En primer lugar he trazado esta circunferencia que tiene el mismo diámetro que la diferencia. He trazado los ejes. Tengo que hallar en segundo lugar raíz de P, la medida proporcional del producto. Ya lo he hecho antes, pero os lo recuerdo. Trazamos el arco capaz de 90 grados y hacemos la medida proporcional con la unidad. Y este es el valor. Ahora tengo que poner de forma tangente esta medida aquí en la circunferencia. Por ejemplo, aquí, en uno de los dos radios, he puesto raíz de P. Y ahora tengo que pasar una línea que vaya desde este extremo, que yo puedo nombrar, por ejemplo, como punto P, hasta el centro de la circunferencia y prolongar. Esta recta en azul nos está dando el tamaño o la longitud de los dos segmentos que estamos buscando, porque de P hasta aquí sería uno de los dos segmentos, por ejemplo el A, y desde P hasta la circunferencia sería el otro segmento. Vamos a ponerlo. Y ahí los tenemos señalados. Tendríamos ya los segmentos A y B.